Muy buenas tardes amigos de Facebook Live de la Z101 en esta nueva entrega desde el portal de la Z101. Hoy me acompaña, bueno, antes que nada mi nombre es Patricia Pérez, porque casi nunca digo mi nombre, y me acompaña el neurocirujano, el doctor Amauris García. Como ustedes saben, algunas personas que lo han escuchado, él es miembro del staff de la receta médica de la Z, y hoy preocupado por el hecho de que este mes, en octubre, específicamente el 29, se celebra el Día Internacional del derrame cerebral. Así que ese es el motivo por el cual el doctor Amauris García está con nosotros para ampliarnos sobre este tema, la importancia de conocer algunos de los síntomas que te van indicando que puedes ser víctima de un derrame cerebral. Así que, por favor, doctor, la bienvenida a nuestra audiencia. Y como siempre, ya usted sabe que usted forma parte de nosotros. Así es. Pues muchas gracias, Patricia, y buenas tardes a todos ustedes. Pues precisamente uno de las inquietudes más importantes que nosotros tenemos es de promover la lucha contra una enfermedad que produce tanta discapacidad, tanta invalidez y que produce tanta mortalidad en todo el mundo, como es el caso del derrame cerebral, y que en el caso de esta enfermedad se elige el mes de octubre para dar a conocer las que son las estrategias de ataque, de lucha contra el derrame cerebral. Entonces, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un derrame cerebral? Bueno, un derrame cerebral... Pero acuérdese, en lenguaje que lo entendamos todo. Porque al público como lo hace la Z. Ok. Como lo hace la receta médica. Así mismo, ya te sabes. Pues fíjense, un derrame cerebral ocurre cuando de manera súbita, de manera rápida, en términos de segundos, en términos de minutos, se produce la disminución de la entrada de sangre, de la llegada de sangre a una parte del cerebro, o la ruptura de una arteria. Entonces puede deberse esto. El derrame puede ser causado porque se bloquea la arteria, o porque se rompe la arteria. Habitualmente esto ocurre en las arterias, también puede ocurrir en las venas. Y el punto es que esa sangre que debe terminar en el cerebro, pues no llega y se desarrollan síntomas que inmediatamente deben prestar atención las personas que están alrededor del paciente o de la víctima de esta condición. ¿Y cuáles serían entonces esos síntomas? ¿No? Creo que la forma más importante de pensar en el derrame cerebral es precisamente uno entendiendo cómo se produce. Una persona que de repente está conversando y empieza a perder la capacidad de poderse expresar, o sea, se le va la voz. De repente no puedes hablar. De repente no puede hablar. Una persona que está caminando y de repente no puede movilizar una parte de su cuerpo. Una persona que se le apaga uno de los ojos, pierde la visión repentinamente. Eso puede ser un derrame cerebral. Una persona que de repente tiene la incapacidad para entender, se desorienta, está en una plaza. Una de las historias más frecuentes es, y que uno lo cuenta para recrear, es el hecho de personas que están en una plaza comercial y de repente pues se desorientan, que ni saben dónde están, ni quiénes son, ni con quién andan. Entonces un fuerte dolor de cabeza violento puede ser la expresión de un derrame cerebral. Entonces la forma típica en que nosotros enseñamos esto es que la boca se tuerce con mucha frecuencia de manera repentina, desviación de la comisura labial, sí, a la incapacidad para poderse expresar, y un lado del cuerpo que se muere, son los signos con que habitualmente se puede presentar un derrame cerebral. Esa sería la forma en que nosotros pues vamos a identificar que está ocurriendo un derrame cerebral. Y todo eso que usted acaba de mencionar, ¿en qué tiempo? ¿Es cuestión de segundos, minutos, pasan horas? Las enfermedades vasculares, es una pregunta muy interesante, Patricia, porque las enfermedades cerebrovasculares y las vasculares en términos generales tienen la característica de que se desarrollan rápidamente, agudamente. Y entonces en este caso, por ejemplo, los infartos
del cerebro, los infartos del corazón, los infartos hacia una pierna, se van a desarrollar en términos de segundos, de minutos y de horas. O sea que la característica de que son agudas, o sea, el término agudo lo que significa es que se desarrollan rápidamente, es una característica de las enfermedades cerebrovasculares, entre ellas el derrame cerebral común. Mire, como usted sabe ya, esto es en vivo, hay la señora Elena Suriel que dice hola, muy buenas, bueno, hola, muy interesante este tema. Hola Elena. Y también Gregory Ventura que nos saluda, nos dice hola. Y nuestro manager, nuestro community manager nos escribe que por esta vía sus preguntas para consultas personalizadas pueden comunicarse con el doctor García por el teléfono 809-475-8999. Exactamente. Entonces, mira, un aspecto importante que nosotros debemos destacar en todo esto es que ¿cuáles grupos de edades es más frecuente el derrame cerebral? Sí. El derrame cerebral es más frecuente en pacientes que sobrepasan los 55, 65 años de edad, es más frecuente, o sea, en personas de edades ya avanzadas, en los famosos años dorados, pero además es más frecuente en las mujeres. ¿En las mujeres? En las mujeres, y está muy asociado con el tema de la pérdida de la menstruación. El ciclo menstrual habitualmente protege a la mujer de muchas enfermedades y, por ejemplo, esta enfermedad se considera junto con la enfermedad cardioisquémica, o sea, con los ataques cardíacos, como la enfermedad número 1 en términos global de mortalidad en todo el mundo. O sea, que si usted sale a buscar cuál es la enfermedad crónica, y crónico significa de largo tiempo, que produce más mortalidad, pues estamos hablando precisamente de el derrame cerebral junto con la enfermedad cardíaca. Pero fíjate que la enfermedad, el derrame cerebral, no solamente produce mucha mortalidad. Se dice que cada año mueren alrededor de unos 6.700.000, 6.600.000 seres humanos en todo el mundo por esta enfermedad. En España, la causa número 1 en mujeres es el derrame cerebral. En términos de discapacidad, la causa número 1 de invalidez o de discapacidad es el derrame cerebral. Entonces, te digo algo con relación a esta enfermedad, tiene mucho que ver con que el impacto que produce no solamente es en quien lo produce, o sea, en el sujeto, en la persona, sino que hace que la familia tenga que dedicarse a cuidar ese enfermo de esta condición muchas veces de por vida, o sea, involucra un problema familiar y el tema social. ¿Por qué? Porque esta persona ya no podrá trabajar, esta persona si tiene un préstamo, pues lamentablemente esto se va a trastornar. Entonces, es un problema social, familiar y también personal. Pero he visto que algunas personas que sufren de los derrames cerebrales, les dan terapias y a veces puedes recuperar nuevamente la movilidad. El cerebro humano tiene una característica muy importante y es un concepto que hasta hace algunos años no se conocía, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad. Y cuando decimos neuroplasticidad nos estamos refiriendo a que hay personas que en un momento determinado tienen una pérdida de una función determinada y luego esa función se recupera. Y sabemos que las neuronas que se mueren, pues esas neuronas ya no podemos volverlas a la vida. Pero el cerebro tiene la capacidad de poder aprender la función, o sea, la estimulación que nosotros hacemos temprana es muy importante que la fisioterapia se haga el mismo día que el paciente tuvo el evento, se permitir que los grupos de neuronas que están vecinas pues puedan empezar a hacer las funciones de las que ya han muerto. Un saludo también a Elizabeth Guillén Arias, que les felicita y dice que también muy buen tema, doctor. Doctor, entonces, yo quisiera saber cuáles serían los factores de riesgo que a veces ayudan o agilizan o provocan que se genere un accidente cerebrovascular. Bueno, pues mira, nosotros vamos a dividir los factores de riesgo en factores de riesgo que son
modificables y factores de riesgo que son no modificables. Modificables y no modificables. Exacto. Cuando nosotros hablamos de un factor de riesgo, nos estamos refiriendo a una condición que quien la posee, quien posee esa condición, está más expuesto que aquellos que no tienen esa condición. La genética, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a poner el caso del hecho de ser mujer. El hecho de ser mujer es un factor de riesgo para el derrame cerebral, pero no lo podemos modificar. ¿Ok? La hipertensión es un factor de riesgo. Wow. Entonces, si usted no controla su presión arterial, esa condición pues lo hace naturalmente que con mayor riesgo, pero esa es un factor modificable porque usted puede controlar. Exacto. La diabetes es un factor de riesgo que tú lo puedes modificar. ¿Okay? El estilo de vida, la obesidad, por ejemplo, el tema de los pacientes que tienen mucho sobrepeso, ese factor de riesgo con medidas higienodietéticas se puede modificar, pero la raza, la raza, el sexo, ya dijimos que las mujeres, exacto, la edad, pero la raza entonces que los negros, los blancos, son factores que tú no lo vas a modificar y que habitualmente, por ejemplo, los latinos, los negros, tenemos más factores de riesgo, más probabilidades que los caucásicos. Entonces, todos estos elementos se han colocado como factores de riesgo. Uno que lo podemos modificar, usted tiene 65 años, tiene 70 años, usted no puede modificar eso, aunque se opere, aunque se ponga muy bonito, pero el factor como tal, el proceso degenerativo que se va a dar a nivel de nuestras arterias, eso no lo podemos modificar. Pero hay muchos otros, como el caso de la hipertensión y de los lípidos, la hiperlipidemia, como es el caso del colesterol elevado, los triglicéridos, todo esto son factores de riesgo que son importantísimos tomarlos en consideración. Doctor, y yo he escuchado como que a veces imagínese que a una madre se le muere su hijo y de repente ella en el velorio, por la fuerte emoción o la impresión que está sintiendo, le puede sufrir de una, Dios mío, pero se me va la palabra, de un accidente cerebrovascular también, de un derrame cerebral. O sea, ¿quiénes? Una madre que, por ejemplo, perdió a su hijo, está en un velatorio, por la fuerte impresión que está sufriendo, le da un derrame cerebral. Eso puede pasar. Fíjate, el estrés, o sea, las emociones fuertes, pueden provocar que una persona colapse, pero el elemento importante es la hipertensión va a provocar que si los niveles están muy elevados se puede romper una arteria. Entonces, la hipertensión como tal es un factor, pero las impresiones habitualmente no son desencadenantes. El otro elemento importante a tomar en consideración son los procesos de tipo arterioscleróticos. O sea, los niveles altos de grasas son pero muy perjudiciales y son los responsables sobre todo de los derrames que son de tipo isquémico. Recuerda que te decía al principio que hay dos tipos de derrame. Un derrame que es de tipo hemorrágico, se produce obviamente cuando se rompe una arteria o una vena, y el isquémico, que es cuando se tapa. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene estos factores de riesgo, el tema de la hipertensión, y no usa sus medicamentos, uno de los grandes problemas que dice la Organización Mundial de la Salud actualmente es que la gente no se adhiere al medicamento que debe utilizar. Entonces, obviamente, si usted no utiliza las medidas para controlar su presión, pues obviamente que está expuesto a que le dé un infarto en el cerebro o que le dé un infarto en el corazón. Lo mismo que los problemas de los lípidos, los problemas de las grasas, el colesterol elevado, el sedentarismo. Hoy día nosotros vemos que en el mundo se dice que hay unos 900 millones de seres humanos que viven en sobrepeso, y de ese total, alarmante. Exacto, y de ese total, de esos 900, hay unos 300 que son, o sea, que tienen un índice de masa corporal más allá de lo que se establece como normal. Entonces, se dice que cada año mueren de estas enfermedades cifras alarmantes como la que ya decíamos, pero se dice que
cada año alrededor de unos 17 millones de seres humanos que quedan con discapacidad. 17 millones de seres humanos. Mueren alrededor de 6, casi 7 millones, pero de todos los que padecen esta condición, alrededor de 17 van a terminar con un nivel de discapacidad, problemas de tipo psiquiátrico, sobre todo las depresiones que son tan frecuentes. Se dice que solamente un 30% de las personas que sufren esta condición van a poder incorporarse a su vida laboral, lo que significa que hay un 60 y casi 70% que no lo va a poder hacer. Entonces, va a ser dependiente para todo. Que va a ser dependiente. Y por esa razón nosotros queremos decir que el problema de los factores de riesgo en este mes, que es el mes de octubre, para el mes de octubre, que es el mes que se dedica a la lucha contra el derrame cerebral, es importante controlar esos factores de riesgo. El uso de esas estatinas, de esos medicamentos que son para controlar los lípidos en la sangre, son fundamentales. El uso de los antihipertensivos, de esos medicamentos que son necesarios para controlar la presión arterial, son fundamentales. Y con eso nosotros podemos hacer una medicina preventiva, no una medicina curativa, que lamentablemente... Reactiva, una medicina reactiva. Que cambiar esa reactiva por la parte preventiva, que sale muy costosa, y que lamentablemente lo que va es ya a corregir problemas que se pueden evitar. Exactamente. Doctor, mire, el joven, el señor Morel 14, dice que nos sigue desde Patterson. Desde Patterson, eso así es que, New York, ¿no? Por favor, démosle un saludo a ese señor. Pues muchas gracias por usted seguir a este canal a través de la transmisión en vivo de nuestro por Facebook, derrame cerebral. Mira, son términos que se utilizan. Espérate, ¿existe alguna diferencia entre el infarto cerebral y el derrame cerebral? Mira, son términos que son sinónimos. Por ejemplo, la gente habla de ACV y estamos hablando de lo mismo. La gente habla en España, habla de ictus. Por ejemplo, los españoles, si tú les dices un ACV no te van a entender. Los norteamericanos hablan del stroke. O sea, estos términos son términos que hacen alusión a lo mismo, es la misma condición. Ahora bien, desde el punto de vista ya técnico, pues obviamente que un derrame cerebral, el infarto cerebral como tal, ya es cuando el paciente pues ha tenido, ya lamentablemente se ha definido. Hay una condición, Patricia, y sobre todo a ustedes amigos, que son la razón de nosotros comunicarnos, a ustedes que nos siguen, que es muy importante, y es el ataque isquémico transitorio. ¿Y eso qué es, doctor? El ataque isquémico transitorio es un derrame cerebral, pero que solamente dura algunos minutos, y en menos de 24 horas, en el peor de los casos, va a desaparecer totalmente. Se te dobla la boca, por ejemplo. Y entonces 2 horas después, 3 horas después, ya la persona está bien. Pero eso es tiene debilidad en esta parte del cuerpo y antes de 24 horas se va a resolver. ¿Siempre es el lado derecho o la izquierda? No importa. Puede ser cualquiera de los dos. Se te fue la visión de ese ojo. Te quedaste ciego totalmente durante un momento y luego entonces recuperas la visión. Todo eso se conoce como ataque isquémico transitorio. Ahora, el peligro eso de es una advertencia. ¿Qué tú tienes que hacer después de esa? Irse de inmediato a la emergencia, porque, oye bien, hasta el 10% de los pacientes que tienen estos pequeños ataques, a la gente le dice, a mí me dio un preinfarto cerebral, a mí me dio una retrombosis. Ese es otro término que se utiliza con mucha frecuencia, la trombosis. Es lo mismo que el derrame cerebral. Entonces, esos pacientes tienen que ir, aunque se hayan mejorado, aunque hayan remitido totalmente, que estén bien, ya 2 o 3 horas después, tienen que ir a emergencia. Y esos pacientes, hasta el 10% de ellos, en menos de una semana, van a hacer un derrame definitivo. Mire, un saludo a Claudio Miguel García, a Giselle Félix Báez y a Fred Calderón, que aunque ellos no han escrito ningún mensaje para nosotros, ninguna pregunta. Nos están viendo. Pero nos están viendo. Sí, así que gracias por la sintonía. Mucha de esta gente son colegas, son amigos, veo gente conocido ahí. Diga los nombres, ahí tenemos a Giselle Félix, que es una neuroanestesióloga. Muy bien. Tenemos un oftalmólogo, el doctor Fred Calderón. Muy bien. Es importante, señores, que nosotros sepamos estas situaciones, porque lamentablemente mucha gente tiene estos signos de alarma, como los casos en que
el déficit neurológico desaparece pocas horas después y se quedan en su casa, y luego entonces viene el problema serio. Entonces hay enfermos, por ejemplo, que desarrollan los problemas de la fibrilación auricular. Esto es que el corazón empieza a moverse demasiado rápido, hace latidos asincrónicos y forman entonces... Como que se va a romper ese pecho. Exacto, y estos pacientes entonces los médicos le ponen warfarina, anticoagulante, y muchas veces abandonan el tratamiento. ¿Cómo le llaman a eso, doctor? En el caso de las fibrilaciones auriculares, son pacientes cardiópatas, o sea, pacientes que tienen... Fibrilaciones auriculares, pasa que él se quedó enredado en la palabra. Con la fibrilaciones auriculares. Entonces, esos movimientos que tiene el corazón demasiado asincrónico, no lleva el ritmo normal del corazón, que es del dup-lup, sino que esos pacientes pueden, los cardiólogos los manejan, los estudian, le ponen tratamiento, pero a veces la gente al poco tiempo abandona el tratamiento, y eso lamentablemente es muy perjudicial para estas condiciones. Doctor, Cheryl Santana, que también está con nosotros, un saludo, muchísimas gracias. Yo quisiera saber, ya que estamos llegando al final, pero siempre es bueno saber desde el Estado cómo van las políticas en ese sentido. Bueno, por ejemplo, usted está haciendo su labor como médico, ¿verdad? Salud pública, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va la orientación en los campos recónditos de nuestro país? Porque hay personas que tienen toda la posibilidad de que si me siento mal, pues voy al médico, pero hay personas que a veces no tienen ni el pasaje, no pueden comer las 3 comidas, exacto, las 3 calientes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo va eso? A veces ni fría tienen, bueno. Patricia, a veces no son calientes, ni siquiera la fría. Mira, esta es la parte más penosa de todo esto, y es que lamentablemente el Estado Dominicano se ha quedado un poco rezagado con la atención que deben tener estas enfermedades. Hemos hecho acercamientos con prácticamente las autoridades al más alto nivel. Tenemos promesas de crear los espacios, los servicios a nivel público que le den atención a estos pacientes. Desafortunadamente, hasta este momento no tenemos lugares públicos donde la gente pueda ir, uno decirle, mire, vaya a tal hospital. Lamentablemente los servicios se quedan prácticamente en los centros privados. Por ejemplo, el miércoles pasado vimos que se inauguraba una unidad de esta en Santiago a nivel privado. Entonces, nosotros reiteramos nuestro interés de que las autoridades, tanto del Ministerio de Salud Pública como tal, y en este caso el Servicio Nacional de Salud, con quien hemos hablado, con quienes se han mostrado, y hay que ser sinceros en este sentido, se han mostrado interesados en abrir servicios de estos en algunos de los hospitales que se están rehabilitando, que se están reparando. Pero yo pienso que hay que ser un poco más enérgico, porque mucha gente de edades, fíjate que la expectativa de vida en el mundo ha aumentado, Patricia. Sí, antes. Y esa expectativa de vida trae consigo otros desafíos, como es el tema de que estas enfermedades son enfermedades casi siempre de personas de esas edades, sobre 55, 65 años. Doctor, me disculpa que yo lo interrumpa, pero se dice que son más fulminantes en jóvenes. Así es. La tolerancia que tiene el sistema vascular es menos, responde menos a esos cambios bruscos. En el caso de los pacientes que son de mayores edad, pues sus arterias se van adaptando a esos cambios, y habitualmente, mira qué ocurre, el cerebro humano se va poniendo más pequeño a medida que vamos envejeciendo, y entonces en el caso de podríamos decir que el cerebro de una persona de 60, 70 años es más pequeño que uno de 30 años. Sí. En tal sentido, cuando el cerebro de una persona de esa edad, o sea, una persona de 70 años, se hincha un poco, esa hinchazón no produce tanto efecto como en el joven, porque todavía, queda espacio que llenar. En el caso del joven, el cerebro está prácticamente ocupado por completo. Esa atrofia le ayuda sobre todo a los mayores, a los jóvenes. Lamentablemente no nos ayuda tanto. Sí, no nos ayuda. Así que tú y yo tenemos que cuidarnos. Kelvin, tú también tienes que cuidarte. Doctor, ¿qué recomendación usted les da
al ciudadano que vive, por ejemplo, en el sur profundo, desde Con el Pedernales norte, y Manier, o en el este, que están lejos de los grandes centros. Exactamente. ¿Qué recomendaciones usted le da a esos ciudadanos en ese tipo de situación? Lo que nos interesa sobre todo, tanto al ciudadano que vive lejos como al que vive cerca, porque fíjate que hemos dicho que lamentablemente los servicios públicos pues no existen para este tipo de servicios, o sea, no tenemos las estructuras, las llamadas unidades, esas unidades que son expertas y razones de ser para atender solamente a estos pacientes no existen, es acudir a la medicina preventiva. Esa es la mejor estrategia. O sea, usted es hipertenso, tiene que cuidar, sus presiones deben estar 120-80. Usted es diabético, tiene que tener su glicemia por debajo de 100. Usted es un paciente que tiene los lípidos altos, usted tiene que tener su colesterol y sus triglicéridos a raya. Usted tiene problemas de coagulación, usted coagula. Mira, y hay casos tan interesantes como el caso de los anticonceptivos orales. Las mujeres tienen una opción de planificarse por medio de anticonceptivos orales y se ha asociado ampliamente, sobre todo de trombosis de venas a nivel del cerebro, nosotros le llamamos muchas veces senos durales, que se producen a expensa de los anticonceptivos orales. O sea que es necesario identificar factores de riesgo y sobre todo la medicina preventiva, porque la curativa, reiteramos, es difícil, es costosa y lamentablemente no volvemos a ser como éramos antes. ¿Qué porcentaje tienen ustedes de si a la mujer o al hombre le pasan más estos casos? La mujer es más frecuente, incluso hay estadísticas bien organizadas como las españolas, las chilenas. En España, por ejemplo, la causa número 1 de muerte en mujer es el derrame cerebral, o sea que es predominantemente una enfermedad de mujer. Mira, Ana Karen Javier Alcántara, Joel Andrés Acosta Matos, Marta Cruz, Minerva Cabrera Mosquea, están también en sintonía con nosotros. Doctor, tiene su atractivo para personas que, bueno, además que esto es un tema muy importante, que nos afecta a todos en cualquier etapa de nuestras vidas. Así es. Entiendo que ya usted ha agotado todos los puntos y los ha desarrollado de una forma magistral, excelentemente bien. Si tiene alguna otra recomendación, algún consejo, además de la prevención, asistir a los médicos, si sabemos que tenemos alguna condición que nos... Exacto, sobre todo lo que más nos interesa, Kelvin, Patricia, y a ustedes sobre todo, señores, esos signos de alarma que cuando se presentan no nos podemos quedar en la casa, aunque mejoren, hay que acudir a la emergencia, y en la emergencia entonces deben vernos, deben hacernos una tomografía, y obviamente que hay que empezar a tratar a estos pacientes con síntomas, con signos de un derrame cerebral. Hay que empezar a tratarlo porque hasta un 10% de ellos, si no se tratan, van a terminar haciendo un derrame cerebral. Bueno, hemos llegado ya al final, así que... Lo hipertenso, que no cojan pique y eso es muy importante. Los hipertensos y los pacientes que tienen una vida suave, los diabéticos, el estrés de la vida moderna hace mucho daño realmente. No hable de eso, por favor. Ese estrés que de la mujer, el estrés, no, así no podemos, está viendo que mira. Será hasta una próxima, mis amores. Por favor, como siempre, visitar nuestro digital www.z101digital.com y será hasta una próxima, Dios mediante. Doctor Amaury García con nosotros, neurocirujano. Así es. Esperamos tenerlos próximamente por aquí para que nos siga orientando con estos temas tan importantes para todos. Despídase de su público. Usted, dígale adiós. Pues nada, muchas gracias a ustedes, a esta casa que es nuestra casa, y me alegra mucho contar con este medio que es directo, y que la gente pues lo sigue. Mira cuánta gente saludando y diciendo que no lo escuchó por la emisora, ahora lo que está viendo. Y además que esto se queda colgado aquí, lo podemos compartir. Alfredo Matos Hoppelman, que está aquí con nosotros también. Adiós, Alfredo. Bye.